¿Qué tal? Muy buen día para todos. Sean bienvenidos a esta sesión en donde vamos a abordar la reforma que para el año 2022 ha sufrido la ley del IVA y la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? El famoso IEPS. Esto como parte de una serie de eventos en donde vamos a pues, abordar de manera total la reforma fiscal para el 2022 y así vamos a tener una sesión en donde vamos a abordar la reforma en particular que sufrió el conocido como RIF, el régimen de incorporación fiscal, y el nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas, mientras que en otra sesión abordaremos en específico el tema del régimen simplificado de confianza, pero para personas morales. Mientras que en otro evento abordaremos lo relativo a la reforma que sufrió la ley del impuesto sobre la renta en otras cuestiones ajenas a estos dos regímenes que hemos comentado. Así como también pues tendremos una sesión en donde vamos a abordar lo relativo a la reforma sufrida al Código Fiscal de la Federación. Pero en la sesión del día de hoy, en esta en particular, vamos a abordar la reforma a la ley del IVA y a la ley del IEPS. Dos ordenamientos que han sufrido modificaciones quizá no tan numerosos ni tan llamativos, vamos a decirlo así, como ha ocurrido con la reforma que sufrió la ley del impuesto sobre la renta o la reforma al Código Fiscal de la Federación, pero que sin embargo son reformas relevantes para el contribuyente, ya que a través de esta reforma la autoridad fiscal ha pretendido o ha establecido disposiciones con la finalidad de evitar que el contribuyente siga realizando conductas evasivas de acuerdo al criterio de la autoridad, ¿no? Es decir, el contribuyente hasta el 2021 tenía, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes en estos dos ordenamientos, en la ley del IVA y en la ley del IEPS, disposiciones que le permitían realizar ciertas conductas por las cuales evadían el pago de los impuestos, sea IVA o sea IEPS. Y entonces, detectando esto, la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pues ha considerado oportuno establecer reformas a ciertos artículos de estas dos leyes con la finalidad de evitar de que el contribuyente siga llevando a cabo estas prácticas por las cuales, insisto, se evadía o eludía más bien, ¿no? Porque lo hacía conforme a la ley, es decir, dentro del marco legal, el contribuyente evitaba el pago del IVA o evitaba el pago del IEPS en ciertas ocasiones y en otras, pues francamente, bajo conductas así ilegales, no ajenas a trucos que aplicaba para evitar el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, repito, la finalidad, la mayor parte de las disposiciones que vamos a comentar en materia de reforma a la ley del IVA y del IEPS tienen esa finalidad, ¿no? El establecer candados hacia el contribuyente para evitar que siga llevando a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Así como también en el caso particular del IVA, hay reformas en el sentido de evitar de que el contribuyente acredite de manera indebida, según la autoridad, pues el IVA de ciertas erogaciones que realiza, ¿no? La de acreditarlo al 100%, cuando conforme al criterio de la autoridad, pues no es procedente este acreditamiento de IVA para el contribuyente, ¿no? Y entonces por ello también se hacen modificaciones a la ley del IVA tendientes a evitar que el contribuyente siga llevando a cabo este tipo de acreditamientos indebidos, según el criterio, insisto, de la autoridad. Entonces, es interesante, es relevante conocer, aunque no son numerosas las reformas a estos dos ordenamientos legales, porque sin duda alguna tienen repercusión en la actuación del contribuyente para el 2022, ¿no? Y entonces, de manera inicial, pues vamos a abordar entonces la reforma a la ley del IVA y lo primero que encontramos dentro de los dispositivos que se reformaron en esta ley, nos encontramos lo relativo al artículo 2A de la ley del IVA, ¿no? Que como todos sabemos es la que regula la tasa cero de IVA, ¿no? Y lo primero que encontramos es esta precisión, es decir, esto no constituye una reforma como tal, es básicamente una precisión, una aclaración que se establece en el texto legal para evitar supuestas confusiones, malos entendidos por parte del contribuyente en relación a qué tipo de alimentación es la que está sujeta a tasa cero
de acuerdo a este inciso B de la fracción primera del artículo 2A de la ley del IVA. Esto es así porque hasta el 2021, este inciso B de la fracción primera del artículo 2A de la ley del IVA establecía de manera textual que estaba sujeto a tasa cero la enajenación de medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Así nada más, sin precisar si la alimentación era la destinada al consumo humano o al consumo animal. Situación que, insisto, se sobreentendía que era para ambos tipos de alimentación, ¿no? La tasa cero era aplicable tanto a productos destinados a la alimentación humana como a la alimentación animal, ya que el texto legal no lo precisaba, simplemente señalaba productos destinados a la alimentación. Y entonces, obviamente, incluía ambos tipos de alimentos. Incluso la misma autoridad, el SAT, tiene un criterio normativo en donde señala esto que estoy comentando, en donde establece que esta disposición hace referencia a la alimentación tanto humana como animal. Sin embargo, para este año 2022, pues se consideró oportuno por parte del Ejecutivo en su iniciativa de precisar esta situación, ¿no? De que en el texto legal ya quedara establecido de manera clara que la tasa cero de IVA aplica tanto a productos destinados a la alimentación humana como también a productos destinados a la alimentación animal. Sin embargo, no se confundan con el hecho de que porque aquí se precise o se aclare, no sé si de manera, pues, de manera indebida o sin necesidad, que la tasa cero también aplica a productos destinados a la alimentación animal, el que entonces ya toda la alimentación que destinamos o que utilizamos para alimentar a nuestras mascotas, nuestro perro, nuestro gato, tortuga y demás animales que son usados como mascotas dentro del hogar, ya también esté sujeto a tasa cero ese tipo de alimentos, porque no es así. Recuerden que hay excepciones, tal como aquí se señala el inciso B, tiene sujeto a tasa cero la alimentación humana y animal, a excepción de, y ahí en su inciso 6, ahí se establece que en el caso de todos los alimentos procesados para perritos, gatos y demás animales usados como mascota en el hogar, esa es una excepción al tratamiento de la tasa cero. Esto implica que entonces ese tipo de alimentación está grabado a la tasa general del 16%, ¿no? Y así va a continuar para el 2016, o sea, ahí no hay cambio. Entonces, tengan presente esto, que no se confundan, de que porque aquí ya precisa el texto legal de que esto aplica también para la alimentación animal, la tasa cero de IVA no es todo el tipo de productos destinados a la alimentación animal, sino solamente todos aquellos productos destinados a la alimentación animal, distinto a animales que sean utilizados como mascota dentro del hogar. ¿Ok? Entonces, el alimento del perro, del gato y demás animales usados como mascotas seguirá grabado a la tasa general del 16%. ¿De acuerdo? Algo que sí es una reforma, es la que se señala aquí en la parte baja de esta lámina, y que constituye la enajenación de toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual. Este tipo de productos hasta el 2021 sí están sujetos a la tasa general de IVA, ¿no? Están grabados al 16% de IVA en términos generales, ¿no? Sin embargo, a partir del 2022, ya la enajenación de este tipo de productos, que pues obviamente son de uso femenino exclusivamente, pues estarán sujetos a la tasa cero de IVA. Esto con la finalidad pues de abaratar el producto, supuestamente, ¿no? Ese es el objetivo de que este tipo de productos se les aplique tasa cero de IVA, ¿no? Ya que evidentemente al estar sujeto a la tasa general del 16, eso hace que el precio de este tipo de bienes se eleve o sea más alto en relación a que ahora que ya va a estar sujeto a tasa cero, en teoría tendría que bajar su precio y de esta manera estaría al alcance de una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Ya que se considera que mujeres en situación de pobreza no tienen la posibilidad de utilizar este tipo de productos, ¿no? Tan necesarios para una mujer, ¿no? Entonces, el objetivo, repito, con esta reforma, pues es eso, ¿no? Hacer más accesible este tipo de productos para ese sector de la población que se considera en extrema pobreza, ¿no? Y que por el precio no lo puede adquirir. Y entonces, ese es el objetivo, ¿no? Con esta reforma. Siguiendo con el IVA,
nos encontramos el 4A de la ley del IVA, que este es un artículo nuevo, este sí es un artículo nuevo y en donde la autoridad pretende regular a los actos no objeto del impuesto. Y esta disposición, que es nueva para el 2022, pues dentro del texto legal de la ley del IVA del pasado, en realidad no es tan nueva, porque ya en el pasado ya se intentó regular ese tipo de situaciones, ¿no? Ya se intentó regular los actos no objeto del IVA. Esto con la finalidad de evitar que el contribuyente pueda acreditar al 100% el IVA que le trasladan cuando el contribuyente realiza ciertas erogaciones o adquiere inversiones que son utilizadas para obtener ingresos o actos, actividades, que es lo que se regula en la ley del IVA, que son no objeto del impuesto. Entonces se ha considerado que hasta el 2021, pues el contribuyente acredita al 100% el IVA de estas erogaciones, ¿no? Si el contribuyente lleva a cabo erogaciones donde le trasladan IVA y esas erogaciones están relacionadas con actos o actividades que no son objeto del IVA, pues el contribuyente lo acredita al 100%. Cuando la autoridad tiene el criterio de que entonces en ese caso, si esa erogación es para realizar actos no objeto, tú no podrías acreditar ese IVA. O bien lo podrías acreditar pues solo de manera proporcional. Si es que tú no pudieras identificar que esas erogaciones se relacionan exclusivamente con actos no objeto del IVA, ya que podemos llevar a cabo actos no objeto como también actos gravados, pero sin poder identificar las erogaciones con una u otra actividad, entonces tendrías que acreditar el IVA no al 100%, sino en una proporción. ¿En qué proporción? Pues en la proporción que representan los actos gravados, sea la tasa general o la tasa cero, respecto al total de actos, actividades, incluyendo ahí dentro de este total, pues a los actos no objeto, ¿no? Tú sacas una proporción y en esa proporción vas a poder acreditar el IVA de esas erogaciones que tú realizas que no puedes identificar y que dices tú, pues son tanto para realizar actos gravados por IVA como para realizar actos no objeto. Esta situación ya, como dije hace un momento, ya se ha intentado regular en el pasado, en específico en el año 2005, no sé si ustedes se acuerden, pero en el 2005 ya hubo una disposición en el artículo 4 de la ley del IVA de aquel entonces, se regulaba esto que les acabo de comentar, el hecho de que el contribuyente no podía acreditar al 100% el IVA que le era trasladado en erogaciones relacionadas con actos o actividades no objeto del impuesto y que únicamente lo podía hacer en una proporción. Sin embargo, esa disposición que inició su vigencia el 1 de enero del 2005 no tuvo una vida larga. De hecho, fue muy breve la vida de esa disposición, porque a mediados de año, por junio o julio, no recuerdo en este momento exactamente en qué mes, junio o julio del 2005, salió un decreto en el diario oficial por medio del cual se derogaban esas disposiciones. ¿Y por qué se derogaban esas disposiciones que apenas habían iniciado vigencia en enero de ese mismo año? Pues porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de esa disposición en particular. Y esto era así porque en esas disposiciones que se incluyeron en la ley del IVA vigente para el 2005, pues solamente se incluyó el hecho de que no se podía acreditar al 100% y que todo era una proporción y guagua, pero nunca se estableció en la ley una definición de qué era un acto o actividad no objeto. Por lo tanto, esto se argumentó que quedaba al arbitrio de la autoridad, que el contribuyente no tenía la certeza de qué acto o actividad era no objeto y que por lo tanto la autoridad podría establecer como acto no objeto lo que ella le pareciera oportuno y por lo tanto de esta manera disminuir el acreditamiento o el IVA acreditable por parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, esta fue la historia breve del año 2005 en donde se intentó regular ese tipo de situaciones en la ley del IVA. Y luego en el 2020, hace apenas 2 años, se incluyó en la iniciativa de reforma para el 2020. Es decir, iniciativa que se presentó a finales de 2019, en noviembre del 2019. Ahí
en septiembre, perdón, del 2019, en septiembre del 2019, ahí se incluyó el regular ese tipo de situaciones. Sin embargo, no pasó. Al final, en el Congreso, no se aprobó la reforma o la iniciativa que incluía el que en la ley del IVA se regularan los actos o actividades no objeto del impuesto, bajo el argumento de que hacía falta más estudio, ¿no? Y esa fue la razón del por qué para el 2020 no fueron aprobadas la iniciativa que pretendía incluir nuevamente en la ley del IVA pues a los actos o actividades no objeto del impuesto. Y ahora para el 2022 nuevamente la incluyen y en esta ocasión sí pasa. En esta ocasión en el Congreso sí le dan visto bueno a esta situación de regular los actos o actividades no objeto del impuesto, ¿no? Y lo regulan en este nuevo artículo 4A de la ley del IVA, repito, que tiene la finalidad de evitar de que el contribuyente, insisto, acredite el IVA de erogaciones relacionadas con actos o actividades no objeto del impuesto. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que hicieron en el 2005, en donde la Corte declaró inconstitucional estas disposiciones, pues ahora sí, en la ley se incluye pues una definición, vamos a decirlo así, de qué actos o actividades no son objeto del impuesto. Esto con la finalidad, evidentemente, de darle la vuelta o de evitar de que ahora en el 2022 pueda nuevamente ser declarada esta disposición inconstitucional, porque ahora sí, repito, a diferencia del año 2005, ahora sí en la ley se establece que es un acto o actividad no objeto, y así en este nuevo artículo 4A se dice que para los efectos de la ley del IVA se va a entender por actos o actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente, dice, no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo primero de esta ley, realizados en territorio nacional. Entonces, hasta aquí de este primer párrafo del artículo 4A de la ley del IVA, podemos establecer que los actos o actividades no objeto del impuesto pueden tener dos orígenes. El primero, el realizar actos o actividades fuera del territorio nacional de los regulados habitualmente por la ley del IVA, en sus artículos 10, 16 y 21. Recordemos que la ley del IVA regula actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Son los únicos 4 actos o actividades objeto de IVA y están regulados en diferentes artículos, diferentes capítulos de la ley del IVA regula cada uno de estos actos o actividades. Y también debemos de recordar que la ley del IVA tiene un carácter territorial, por así decirlo, es decir, el IVA solo se causa cuando el acto o actividad se lleva a cabo dentro del territorio nacional. Y entonces cuando se causa el IVA, y entonces en cada capítulo de la ley del IVA, en el caso de enajenación te dicen cuándo la enajenación se considera realizada en territorio nacional, porque es cuando el IVA se va a causar. Si el acto o actividad, en este caso la enajenación de bienes, se lleva a cabo fuera del territorio nacional, pues entonces no es objeto del IVA. Y por lo tanto, pues la operación no grava este impuesto. Y así en cada capítulo, así como en enajenación, en el capítulo que regula la prestación de servicios, también hay un artículo, que es el artículo 16 de la ley del IVA, el que establece cuándo esa prestación de servicios se considera realizado dentro de territorio nacional y por consiguiente, pues está gravado por el impuesto. Y en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes también hay en su capítulo correspondiente, que en el artículo 21 ya de la ley, ahí se establece cuándo se considera que el otorgamiento del uso o goce temporal se lleva a cabo dentro del territorio nacional. Entonces, el primer supuesto para considerar que un acto o actividad es no objeto del IVA es, dice aquí, cuando el contribuyente no realiza en territorio nacional los actos o actividades regulados en los artículos 10, 16 y 21, que ya dije que es enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal. Entonces, ese es el primer supuesto, que el acto, que la enajenación de bienes,
que la prestación de servicios, que el otorgamiento de uso o goce temporal de bien, se realice fuera de territorio nacional, conforme al criterio que en cada capítulo se establece como realizado dentro del territorio nacional. ¿Ok? Y el segundo supuesto por el cual se va a considerar que un acto o actividad es un objeto del impuesto, pues es cuando se trate de actos diferentes a los establecidos justamente en el artículo primero. Es decir, cuando se trata de un acto diferente a la enajenación de bienes, diferente a la prestación de servicios independientes, diferente al otorgamiento del uso o goce temporal, diferente a la importación de bienes y servicios, pero que se realice dentro de territorio nacional. ¿Ok? Entonces, si dentro del territorio nacional llevamos a cabo un acto o actividad que no sea ni enajenación de bienes, que no sea ni prestación de servicios, que no sea otorgamiento del uso o goce temporal, que no sea importación, es un acto o actividad no objeto del impuesto. Para fines de la ley del IVA, por supuesto. ¿De acuerdo? O bien, llevamos a cabo una enajenación de bienes, que es un acto gravado por la ley del IVA, pero la operación se lleva a cabo fuera del territorio nacional de acuerdo al criterio que maneja la ley del IVA. Eso será un acto o actividad no objeto del impuesto. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando, y vamos a la parte que está en azul en el texto de esta lámina, dice: cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el IVA o el que hubiera pagado con motivo de la importación. Entonces, no solo basta que yo lleve a cabo, sea fuera del territorio nacional, alguno de los actos gravados por la ley del IVA, como es la enajenación, insisto, la enajenación, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso goce, o bien que dentro del territorio nacional lleve a cabo actos distintos a estos, sino que la condición para que se considere un acto o actividad no objeto del impuesto es que yo perciba un ingreso. Por esa operación, yo debo de percibir un ingreso o una contraprestación, y que para cuya obtención de ese ingreso o contraprestación yo hubiera tenido que erogar o bien adquirido inversiones en los que me trasladaron IVA. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se regula como actos o actividades no objeto del impuesto. Y para que nos quede quizás un poquito más claro este tema, porque es importante dejar precisado el alcance de esta disposición, porque sin duda alguna considero que muchos contribuyentes pueden ser afectados por esta reforma en cuanto al monto del impuesto que van a poder acreditar en las declaraciones de pagos mensuales, ya que en la parte final de este artículo 4A de la ley del IVA dice: cuando en esta ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate. Entonces, es relevante porque sí puede ser, como ya mencioné hace un momento, ser afectado el monto de impuesto a acreditar en cada declaración mensual, porque tenemos que determinar cada mes no solamente nuestro IVA trasladado, nuestro IVA acreditable, sino ahora es necesario establecer qué actos o actividades no objeto del impuesto realizamos en el mes, y que tiene que corresponder, como dice aquí, al monto de los ingresos o contraprestaciones relacionados con actos no objeto del impuesto, e identificar las erogaciones relacionadas con este tipo de actividades, porque si tenemos erogaciones que podamos identificar de manera específica con este tipo de actos, ese IVA va a ser no acreditable. Y esto es así porque se reforma también el artículo 5 de la ley del IVA en este sentido. Ahorita en un momento más lo vamos a comentar. Sería no acreditable, o bien si la erogación, o la inversión que adquirimos no la podemos identificar con actos grabados, o sea, que se dedique exclusivamente o que está relacionado directamente con actos grabados
o con actos no objeto, entonces ese IVA, ese monto no lo vamos a acreditar al 100%, sino solamente, perdón, en una proporción, en la proporción que representen los actos grabados, sea tasa 16 o tasa 0, respecto al monto total de actos o actividades, incluyendo a los no objeto. Entonces es importante que tengamos bien identificados cuáles son estos actos o actividades no objeto, porque solamente así podemos saber si en nuestra actividad podemos llegar a caer en este supuesto, o si de plano nosotros nunca llevamos a cabo o realizamos actos o actividades no objeto, según este nuevo criterio de la autoridad, perdón, sí, nuevo criterio legal en la ley. Y si los llevamos, pues entonces a ver que ya no vamos a poder seguir acreditando el IVA de erogaciones relacionadas con esas actividades, pues al 100%, ¿no? Y entonces, pues vamos a hacer una revisión de lo que dicen estos artículos, ¿no? El 10, 16 y 21. ¿Cuál es el criterio que regulan estos tres artículos de cuándo se considera que el acto o actividad se lleva a cabo en territorio nacional? Porque cuando no sea así, cuando no caigamos en ese supuesto, entonces se va a considerar pues, que el acto o actividad se está llevando a cabo fuera de territorio nacional y por lo tanto sería un acto no objeto del impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que el artículo 10 de la ley del IVA regula cuándo la enajenación de bienes se considera realizado en territorio nacional y por lo tanto es un acto objeto de la ley del IVA. En el caso de enajenación de bienes tangibles, se considera que la enajenación se realiza dentro del territorio nacional, pues cuando el bien se encuentra en territorio nacional al efectuarse el envío al adquirente. Entonces, siempre que el bien esté aquí en territorio nacional, al enviarse al cliente que lo ha adquirido, el acto se considera realizado en territorio nacional y por lo tanto grava con IVA. Por lo tanto, a contrario censo en el apartado que está a la derecha de su lámina, ¿cuándo se va a considerar un acto no objeto de la ley del IVA? Pues cuando el bien no se encuentra en territorio nacional al efectuarse el envío al adquirente. Obviamente, ¿no? Siempre vamos a tener que interpretar a contrario censo lo que dicen los artículos 10, 16 y 21 de la ley del IVA, pues para determinar cuándo ese acto o actividad es no objeto de la ley del IVA conforme al primer criterio que se maneja en este artículo 4A de la ley del IVA, que recuerden, el primer criterio es que el acto o actividad regulado en la ley del IVA como objeto, es decir, la prestación de servicios, la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal, no se lleven a cabo dentro del territorio nacional, es decir, que se lleven a cabo fuera del territorio nacional, ¿no? Entonces, siguiendo con el artículo 10, dice que en el caso de que no haya envío del bien, dice cuándo se va a considerar realizada la operación dentro del territorio nacional, pues cuando en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Y entonces, ¿cuándo se va a considerar que la operación se realiza fuera del territorio nacional? Pues cuando la entrega material del bien no se realiza en el país por el enajenante. La entrega del bien se realiza fuera del territorio nacional, en el extranjero, entonces es un acto no objeto. Pero hasta este 2021, este tipo de actos, pues es simplemente pues no es objeto del IVA, no se grava con el IVA y pues no había mayor repercusión. Pero a partir del 2022, este tipo de operaciones, si las llevamos a realizar, van a tener una repercusión, repito, ¿en qué? En el monto que vamos a poder acreditar de IVA. Porque ya no vamos a poder acreditar el IVA de las erogaciones realizadas con este tipo de actividades al 100%. Recuerden que esa es la repercusión de esta reforma a esta ley del IVA en este sentido. Y volviendo al artículo 10 del IVA, dice que en el caso de enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos, se va a considerar realizada la enajenación en territorio nacional, aun cuando al llevarse a cabo se encuentran materialmente fuera del territorio nacional y siempre que el enajenante sea residente en México o sea un establecimiento en el país de residentes en el extranjero.
Entonces, en el caso particular de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos, que como pueden ser, no sé, aviones, barcos, embarcaciones en general, etcétera, este tipo de bienes, la enajenación de este tipo de bienes se va a considerar realizar en territorio nacional, pues cuando el enajenante, es decir, el que vende el bien, sea residente en México o bien sea un establecimiento permanente de un residente en el extranjero. Por lo tanto, ¿cuándo se va a considerar realizada la operación fuera del territorio nacional y por lo tanto un acto o actividad no objeto de la ley del IVA? Pues cuando el enajenante no sea residente en México o bien tampoco sea un establecimiento permanente en el país de un residente en el extranjero. Ese sería el supuesto de que el acto o actividad sea no objeto del IVA. Y en el caso de la enajenación de bienes tangibles, ¿cuándo se considera que la operación se realiza en territorio nacional? Pues cuando el que compra y el que vende residan en México, dentro del territorio nacional. Ese es el requisito para que el acto esté grabado por IVA, es decir, para que el acto se considere objeto de la ley del IVA. Que ambas partes, tanto el que compra como el que vende, residan en territorio nacional. Por lo tanto, ¿cuándo se va a considerar como un acto no objeto? Pues cuando ni el adquirente ni el enajenante residan en territorio nacional. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la enajenación de bienes que se regulan en el artículo 10 de la ley del IVA. Vamos a ver el artículo 16 de la ley del IVA, que es el que regula a la prestación de servicios independientes. ¿Cuándo se considera que la prestación de servicios se lleva a cabo en territorio nacional y por lo tanto es un acto objeto de la ley del IVA? Este artículo 10 señala que en el caso de prestación de servicios, pues cuando el servicio se lleva a cabo de manera total o parcial en territorio nacional por un residente en el país. Ahí es cuando el acto va a ser grabado por IVA porque se va a considerar realizado dentro del territorio nacional. Entonces, ¿cuándo será no objeto porque se lleva a cabo fuera del territorio nacional? Pues cuando el servicio no se lleve a cabo, sea total o parcialmente, en territorio nacional por un residente en el país. ¿Ok? O bien cuando el servicio se lleva a cabo total o parcialmente en territorio nacional, pero por un extranjero, es decir, una persona que no es residente en el país. Ahí también estaríamos hablando de un acto no objeto de la ley del IVA. En el caso del transporte internacional, pues dice aquí que cuando en territorio nacional se inicia el viaje, incluso si es de ida y vuelta. Y entonces, ¿cuándo será un acto no objeto del IVA? Pues cuando el viaje no se inicie en territorio nacional. En el caso de servicios digitales, ¿cuándo se considera prestado el servicio dentro del territorio nacional? Dice, cuando el servicio digital sea prestado por residentes en el extranjero, sin establecimiento en el país, se va a considerar que el servicio se presta en territorio nacional, pues cuando el receptor de ese servicio se encuentre en territorio nacional. Y por lo tanto, ¿cuándo se va a considerar que el acto es no objeto del IVA? Pues cuando el receptor del servicio digital pues no se encuentra en territorio nacional. En el caso de intereses y demás contraprestaciones por créditos a través de tarjetas, ¿cuándo se considera el acto objeto de la ley del IVA? Pues se van a considerar aquellas que paguen residentes en México a los residentes en el extranjero que otorgan crédito a través de tarjetas. Pues se va a considerar que se presta el servicio en México o en territorio nacional, pues cuando en el mismo se utilice la tarjeta. Entonces, la persona física que tiene una tarjeta por la cual paga intereses por el consumo que hace a través de esa tarjeta y la utiliza en México, ahí se considera acto objeto de la ley del IVA, porque se considera realizada en territorio nacional. Y entonces, ¿cuándo se va a considerar no objeto de la ley del IVA? Pues cuando la tarjeta no se utilice en territorio nacional. Ese es el criterio que vamos a seguir para poder identificar
el acto no objeto de la ley del IVA, en este caso en particular, ¿no? Que la tarjeta otorgada a un residente en México no sea utilizada dentro de territorio nacional, y entonces el interés que se pague no será un acto objeto de la ley del IVA. Esto en cuanto a la prestación de servicios. Vamos a ver lo que señala el artículo 21 de la ley del IVA en relación al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles. Y así el artículo 21 señala, ya el artículo 21 vigente para el año 2022, señala que se va a considerar que el acto se realiza en territorio nacional, pues cuando en territorio nacional se realiza su uso o goce, con independencia del lugar de entrega material o de la celebración del acto jurídico que le dé origen. Entonces, el bien que vamos a usar en arrendamiento, por ejemplo, lo usamos aquí en territorio nacional, y aquí disfrutamos de su uso o goce aquí en territorio nacional, es un acto gravado por IVA, porque se considera que el acto se llevó a cabo dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, no importa si el bien me lo entregaron en el extranjero, pero si yo lo uso aquí dentro del territorio nacional, es un acto gravado por la ley del IVA, porque se considera realizado dentro del territorio nacional. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuándo se va a considerar acto no objeto? Pues cuando el uso goce se realiza fuera del territorio nacional, sin importar tampoco en dónde se entregó el bien o en dónde se llevó a cabo el acto jurídico que le dé origen. Es decir, si es un bien que estamos arrendando y celebramos un contrato, a lo mejor el contrato lo pudimos celebrar aquí en México, en territorio nacional mexicano, pero si el bien lo vamos a usar en el extranjero, entonces es un acto no objeto, aunque el contrato lo celebramos aquí en México. O incluso a lo mejor aquí mismo en México nos entregaron el bien que vamos a usar, pero el uso o el goce del mismo lo realizamos fuera del territorio nacional. Entonces es un acto no objeto de la ley del IVA. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los supuestos de cuando el acto o actividad es no objeto del IVA en virtud de llevarse a cabo o realizarse fuera del territorio nacional. Y que recuerden, deben de ser actos o actividades de los regulados en los artículos 10, que es la enajenación de bienes, el artículo 16, que es la prestación de servicios, o el artículo 21, que es el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Solamente estos tres tipos de actos o actividades son los que debemos de considerar a la hora de determinar si el acto es no objeto del IVA en virtud de haberse realizado fuera de territorio nacional. No vamos a considerar ningún otro acto o actividad bajo este criterio, Solamente estos tres que acabamos de mencionar: enajenación de bienes, prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles. Son los únicos tres, insisto, y perdón que sea tan repetitivo, pero es importante que lo tengamos bien entendido y bien presente, de que solo esos tres tipos de actos o actividades son los que juegan, por así decirlo, para fines de determinar que no son objeto por virtud de realizarse fuera de territorio nacional. ¿Sale? Bien. En relación a los actos o actividades, me voy a regresar a la lámina donde están el artículo 4A. En relación a los actos o actividades que se realizan en territorio nacional, aquí sí es relevante el entender de que estos se refieren a actos diferentes a los que ya comentamos. Son actos distintos a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios independientes, al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Son cualquier otro acto o actividad distinto a estos, pero que sí lo realizamos dentro del territorio nacional. Aquí sí los llevamos a cabo dentro del territorio nacional, pero son distintos
a estos que hemos comentado, ¿no? Estos también van a ser considerados actos o actividades no objeto. ¿Cuáles son estos? Pues los que ustedes quieran o manden, ¿no? Cualquiera que sea distinto a esto, ¿no? No sé. Un otorgamiento de un crédito. Alguien les presta dinero. ¿Entraría aquí? Pues no es enajenación de bienes, no es prestación de servicios, no es otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no es importación, es cualquier otro acto o actividad realizado dentro del territorio nacional pero distinto a estos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuáles son los alcances de esta disposición? ¿Cuál es el alcance realmente de esta disposición? Actos como estos que estoy mencionando, el que alguien me otorgue un préstamo, que es bastante común, ya podríamos considerarlo como un acto o actividad no objeto del impuesto, porque es en territorio nacional, vamos a pensar, es la persona que me otorga el crédito reside también en territorio nacional, igual que yo. Ella me presta dinero y ese préstamo pues no es ni enajenación, no es ni prestación de servicios, perdón, no es otorgamiento del uso goce, no es importación, entonces es distinto, no es un acto o actividad distinto. Eso es un acto o actividad no objeto del impuesto y por lo tanto yo me veo obligado a esta disposición de la ley del IVA. Yo ya tengo actos, actividades no objeto. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque recuerden la condición de que para que esto opere, debe de haber, como dice aquí en la parte que está en azul del primer párrafo de este artículo 4 de la ley del IVA, dice, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realice gastos e inversiones en los que le trasladan IVA. Entonces, decía yo, alguien me presta dinero, ambas partes residimos en territorio nacional, podríamos pensar que cae en este supuesto. Y si yo, para que esa persona me preste dinero, yo realizo ciertas erogaciones en las cuales se me traslada IVA, yo ya no podría acreditar el IVA al 100% de esa operación, de esa erogación que yo realicé. Porque sería un acto, actividad, no objeto, ¿no? Entonces tendría yo que, o bien si yo lo identifico esa erogación con esa operación de crédito, sería un IVA no acreditable, tal como vamos a ver. Me estoy adelantando porque aún no comentamos el artículo 5, la reforma del artículo 5 de la ley del IVA. En mi opinión no, porque recuerden lo que dice aquí, dice, el contribuyente debe obtener ingresos o contraprestaciones para cuya obtención tuvo que realizar erogaciones en las cuales se trasladaron IVA. Y yo preguntaría, ¿el préstamo es un ingreso para mí? ¿Cuál es el concepto de ingreso para estos efectos? ¿O de contraprestación? Eso la ley lo omitió. Esta reforma, en mi opinión, sigue otorgando o sigue generando incertidumbre jurídica al contribuyente por el hecho de que no define cuándo estaremos en presencia de un ingreso o de una contraprestación para el contribuyente y en los cuales ya va a tener que considerar que está realizando actos o actividades no objeto del impuesto. Ese es la gran problema de esta reforma, en mi opinión. Aparte, muy independientemente del hecho de si se considera injusto, lógico, ilógico el regular en la ley un acto o actividad no objeto, está el hecho de que no precisa estos conceptos que para mí, en mi opinión, son primordiales, porque es lo que determina si el contribuyente lleva a cabo un acto o actividad no objeto del impuesto o no. Porque, insisto, están sujetos a todo este tipo de operaciones que yo realizo, sea dentro del territorio nacional o fuera del mismo, no nada más llevarlos a cabo, sino que están sujetos o condicionados a que el contribuyente obtenga un ingreso o contraprestación en virtud de esas operaciones.
Y obvio que cuando yo llevo a cabo una enajenación, pues estoy obteniendo un ingreso, ¿no? Si yo llevo a cabo la prestación de un servicio, pues estoy obteniendo un ingreso. Si yo llevo a cabo el otorgamiento, si yo otorgo el uso o goce temporal de un bien, pues obtengo un ingreso. Entonces hasta ahí está, en esos tres tipos de actos, está implícito la obtención de un ingreso. Pero ya cuando dice actos distintos a estos, y te los deja así en abierto, que pueden ser pues cualquier otro, ¿no? Cualquier otro que sea distinto, tú dices, pues ¿cuál? Es claro que se refiere a actos en los cuales, así como también en la enajenación, en la prestación de servicios o el otorgamiento, tú tienes un ingreso por ello, igual debe tratarse de un acto que genere un ingreso para el contribuyente. Y que en el caso de un préstamo, aunque sería un acto distinto a estos, pues en realidad ahí no hay un ingreso, o sí lo hay. Consideraríamos a un préstamo la entrada de dinero como tal, que luego tenemos que devolver, como sabemos perfectamente, un ingreso o una contraprestación. Bueno, la contraprestación es lo que tú otorgas a cambio de otra, ¿no? De otra cosa, ¿no? De otro servicio que te presta la otra persona, ¿no? En mi opinión, ese tipo de operaciones, los créditos, los préstamos, que aunque pueden ser distintos y realizados en territorio nacional, en mi opinión, si realizáramos erogaciones relacionadas con ello, necesarios para que nos pudieran prestar la lana, realizamos ciertos gastos en los cuales nos trasladan IVA, en mi opinión, nosotros podemos acreditar el IVA al 100% de esas erogaciones, porque el crédito, en mi opinión, el préstamo, no sería un ingreso. Pero eso es mi opinión, con la cual a lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo, pero igual a lo mejor muchos de ustedes dicen, pues no estoy de acuerdo porque para mí un préstamo es una lana que entra a la empresa o a la cuenta bancaria del contribuyente y que sí es un ingreso en el sentido de que incrementa el monto de los recursos económicos con que cuenta la empresa para realizar su actividad. Entonces es un ingreso que en el futuro lo tengo que reembolsar, es otro boleto, no es otra historia, ¿no? Pero en este momento que está entrando el dinero, es un ingreso en ese sentido, ¿no? Ingresa, entra a mi actividad e incrementa los recursos monetarios con los que yo puedo llevar a cabo mis actividades. Entonces, bajo ese criterio, seguramente para muchos de ustedes pueden decir, para mí sí es un ingreso y por lo tanto es un acto, actividad, no objeto del IVA, ¿no? Incluso para la misma autoridad podría tomar este criterio, ¿no? Y nosotros tomar el criterio contrario, el de decir, pues el préstamo no es un ingreso porque es una lana que tengo que regresar, o sea, el ingreso yo lo relaciono con recursos que entran a mi empresa, a mi actividad, pero que son míos, o sea, no los tengo que regresar, son míos. En cambio, los que derivan de un crédito, pues en realidad no es mío, es solo prestado, es temporal, momentáneo, en un futuro lo tengo que regresar. Es ajeno, es un recurso ajeno en realidad. ¿Sí me explico? Entonces, pero esto no está definido y esto evidentemente queda abierto a una interpretación arbitraria por parte de la autoridad, evidentemente, ¿no? En la que cualquier tipo de acto o actividad que realicemos diferente a la enajenación, a la prestación de un servicio independiente, al otorgamiento de un uso temporal de bienes, para la autoridad podría ser un acto no objeto del impuesto y por lo tanto controvertir o el monto de impuesto acreditable que tú declaraste. Decir, este IVA que tú declaraste es indebido porque debió haber sido un monto menor, ya que tú realizas actos o actividades no objeto del impuesto. He ahí el problema, en mi opinión, de esta reforma a este artículo 4A y al artículo 5, que vamos a ver qué es lo que nos dice en relación a esto, ¿no? Y que es, como ya les comenté, el hecho de que no se va a poder acreditar al 100% el IVA de erogaciones realizadas con ese tipo de actos, ¿no? Los actos o actividades no objeto. Ahí en el inciso B de esta fracción quinta del artículo 5 se establece pues, que no será acreditable el IVA de erogaciones relacionadas con actividades
señaladas en el 4A, que es las de actos o actividades no objeto, ¿no? Y que el acreditamiento va a proceder únicamente en la proporción en que el valor de actividades por las que se deba pagar el impuesto o que les aplique la tasa del 0% represente respecto al valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate, incluyendo a las no objeto, es decir, las reguladas en el 4A de la ley del IVA. Luego, que en el caso de inversiones, cuando el contribuyente adquiere inversiones, pues que el IVA que tú has pagado al adquirir esas inversiones o el que pagaste en su importación, dice que va a ser acreditable considerando el destino habitual que esas inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto, incluyendo aquellas a las que se refiere el 4A, es decir, aquellas actividades o actos no objeto de la ley del IVA. Y el IVA de inversiones que destinas de manera exclusiva a este tipo de actos o actividades no objeto, pues es no acreditable. Y si las inversiones las utilizas de manera indistinta, tanto para llevar a cabo actos grabados o incluso a tasa cero, y actos exentos o actos no objeto, entonces debes de acreditar el IVA en la proporción que representa el IVA, el monto de actividades por las que pagas el IVA, o sea, las actividades grabadas, respecto al monto total de actos o actividades realizados en el periodo. Y entonces, en resumen, es lo que está ahí en su izquierda, de cuándo vamos a poder acreditar el IVA, pues si son erogaciones o inversiones relacionadas con actos por las que debe pagarse el IVA, o bien están sujetos a una tasa del 0%, el IVA es acreditable al 100%. Ya sabemos que el IVA de erogaciones o inversiones relacionadas con actividades exentas, pues no es acreditable. Y ahora, ya también sabemos que a partir del 2022, todas las erogaciones o inversiones relacionadas con el IVA, me refiero, el IVA de erogaciones o inversiones relacionadas con actos o actividades no objeto de la ley del IVA, según lo que acabamos de comentar, pues tampoco es acreditable, si es que las podemos identificar. Y si no las podemos identificar porque realizamos tanto actos grabados como actos exentos o actos no objeto, entonces solamente vamos a poder acreditar el IVA de esas erogaciones en una proporción. Y que ya sabemos cómo se calcula la proporción. Yo considero mis actos o actividades grabados, sea la tasa general o la tasa del 0%, y lo divido entre el total de actos o actividades realizadas en el periodo, y ahí voy a considerar las grabadas, las exentas y las que ahora son no objeto de la ley del IVA. Y así saco mi proporción. Evidentemente que ahora yo incluir en la parte de abajo de la operación a los no objeto, un concepto que hasta el 2021 eso no se consideraba en el cálculo de esta proporción, que va a implicar que mi porcentaje de acreditamiento se va a disminuir, obviamente, ¿no? A diferencia de este año, 2021, en donde no existe esta disposición, y yo el IVA de ese tipo de erogaciones lo acredito al 100%, porque no hay ninguna disposición que lo impida, ¿no? Pero a partir del año 2022, esto cambia de manera relevante, ¿no? Y para mí esto es importante por lo que comenté hace un momento, la falta de precisión en las disposiciones, ¿no? La falta de el hecho de que el contribuyente se quede en incertidumbre en relación a que cuándo se va a considerar o qué se considera un ingreso o una contraprestación para estos efectos en particular, cosa que no se define en la ley. Probablemente, no sé si en reglas de miscelánea vayan a pretender cubrir este tipo de emisiones, pero habrá que esperar a la miscelánea del 2022 que se establece o qué criterios maneja la autoridad en relación a estas disposiciones, ¿no? Pero bueno, esto es algo que deben de tener presente, que como ven no es cualquier cosa esta reforma a la ley del IVA, ¿no? Bien, siguiendo adelante con la reforma de la ley del IVA, en el artículo 5, este mismo artículo que estábamos comentando, se hace también una precisión en el sentido, con la finalidad de evitar que el contribuyente siga acreditando IVA en el caso de importación. En el caso de importación de bienes o servicios es común que el trámite lo realice un tercero. Es decir, el trámite de importación lo realiza una persona que es el que le compró al proveedor allá en el extranjero,
y por lo tanto todo el pedimento correspondiente que va a nombre de esta persona, pero esta persona antes de incluso de que la mercancía ya entre aquí, ya lo vendió a su cliente que reside aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces la mercancía llega al que lo compró aquí, pero con un pedimento a nombre del que, pues, el que realmente llevó a cabo la importación, es decir, a nombre de un tercero. Y entonces esta persona acredita, el que adquirió el bien aquí en México, acredita el IVA pagado en la importación con fundamento o con soporte de ese pedimento que está a nombre de un tercero. Así lo ha estado acreditando. Entonces la autoridad ha detectado este tipo de situaciones y ahora le agrega este artículo quinto en esta parte, en esta fracción segunda, el hecho de que tratándose de importación de mercancías, dice, el pedimento debe de estar a nombre del contribuyente y constar en este, es decir, en el pedimento, el pago del IVA correspondiente como un requisito para que éste pueda acreditar el IVA en ese tipo de operaciones. ¿Ok? Entonces, esto también es relevante porque ese tipo de operaciones, seguramente ustedes lo han visto mucho en la práctica, que sí se presenta, ¿no? El hecho de que hay contribuyentes que acreditan IVA en caso de bienes de importados, pero con un pedimento que está a nombre de un tercero, que no está a nombre de ellos, porque la importación, el trámite lo realizó un tercero, que en muchas ocasiones, pues es como ya lo comenté, el que compró directamente la mercancía al proveedor en el extranjero y realizó el trámite, pero que la vendió antes incluso de que le llegara a su bodega, ya estaba vendida y por lo tanto se le entrega la mercancía al cliente directamente. Sale. Entonces, ahora ya no podemos acreditar el IVA en ese tipo de situaciones, ¿no? Si el pedimento no está a nombre de nosotros, ya no vamos a poder acreditar el IVA de esa operación. Sale. Bien, siguiendo con este mismo artículo quinto, ahora en su fracción sexta, recuerden que para IVA es posible acreditar el IVA que nos hayan trasladado en erogaciones realizadas en periodo preoperativo, es decir, en un periodo en el cual todavía nosotros no iniciamos operaciones, a realizar nuestras actividades propias, todavía no realizamos operaciones sea de, pues de venta o si es de prestación de servicios, pues todavía no iniciamos a prestar servicios de manera continua. Entonces, en ese periodo preoperativo, que es básicamente erogar, es armar las instalaciones, comprar mercancías, etcétera, pero todavía no generamos ingresos, pero estamos realizando erogaciones. Nosotros como contribuyentes tenemos dos opciones para poder acreditar el IVA de esas erogaciones. Una es, pues, esperarnos hasta iniciar operaciones y entonces en la declaración del primer mes de cuando ya iniciamos operaciones, ahí incluir el IVA de todas esas erogaciones que realizamos en los meses pasados, en los meses que incluyó nuestro periodo preoperativo. Y la segunda opción que tenemos es solicitar devolución de IVA conforme se vaya realizando la erogación respectiva, ¿no? En el mes siguiente, aquel en el que realizamos la erogación, ahí podemos pedir devolución. Obviamente, porque como ya insisto, y ustedes entienden perfectamente, en un periodo preoperativo no tenemos ingresos, solamente hay gastos. Entonces, obviamente, tenemos saldo a favor. Entonces, ahí están las dos opciones, pero sea cual sea la opción que hayamos tomado para acreditar ese IVA de esas erogaciones en este periodo preoperativo, hay que hacer un ajuste, hay que hacer un cálculo al 12º mes. Una vez iniciada operaciones, al mes siguiente contamos 12 meses y al 12º mes tenemos que hacer un cálculo de la proporción que representa nuestro IVA acreditable durante todo ese periodo de 12 meses. En ese periodo de 12 meses vamos a sumar todo el monto del IVA relacionado con actos o actividades grabados o sujetos a tasa 0% y lo vamos a dividir entre el total de actos o actividades totales, o sea, incluyendo los grabados, los exentos y ahora pues también los no objeto, y sacamos una proporción. Y si esa proporción de acreditamiento es, hay una diferencia de más del 3% en relación al monto acreditado en su momento, tenemos que hacer un ajuste en el IVA acreditable. Pero para esto, hasta el año 2021, no había mayor obligación de presentar alguna
algún aviso a la autoridad fiscal en relación a este tema, y por lo tanto el contribuyente muchas veces realizaba el ajuste o no lo realizaba bajo el argumento de que pues todavía no transcurren los 12 meses, ¿no? Y entonces ahora, para darle a la autoridad mayor certeza de cuándo el contribuyente inicia operaciones y por lo tanto cuándo se cumplen los 12 meses en los que tiene que realizar este ajuste, ahora hay que informar a partir del año 2022. Necesitamos presentar un aviso a la autoridad de conformidad con las reglas que el SAT nos va a dar a conocer seguramente a través de la miscelánea fiscal, pues del mes en que vamos a iniciar actividades. Una vez que estemos ya iniciando actividades, hay que presentarle un aviso a la autoridad del mes en que iniciamos operaciones para que ésta tenga como referencia cuándo se van a cumplir los 12 meses en los cuales el contribuyente va a tener que hacer este ajuste que les he platicado y que está regulado en esta fracción sexta del artículo 5º de la ley del IVA. ¿Sale? Entonces tenga muy presente esta situación, ¿no? De que si hemos realizado erogaciones en un periodo preoperativo, cuando iniciemos ya actividades hay que presentar un aviso al SAT en relación a esta situación, de acuerdo a reglas. Ahorita no les puedo indicar cómo se va a presentar este aviso porque está sujeto a la publicación de reglas por parte de la autoridad fiscal. Otra disposición que también sabemos que se ha reformado es la del artículo 5E de la ley del IVA. Este artículo 5E ha quedado derogado a partir del 2022 y queda el artículo que regulaba la presentación de declaraciones de IVA para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, ¿no? Para fines de impuestos sobre la renta, que desaparece este régimen para el 2022 y por lo tanto también desaparece de la ley del IVA este artículo particular que tenían sus contribuyentes a donde se les permitía hacer declaraciones de manera bimestral, ¿no? Entonces lo desaparecen, más sin embargo recuerden que va a continuar vigente su aplicación para quienes opten por continuar en el RIF durante todo el periodo de permanencia en tal régimen, ¿no? De acuerdo al artículo 2º, fracción 9ª de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta. Como vamos a ver en su momento cuando abordemos el tema del RIF, y como ustedes seguramente pues ya saben, hay una opción, ¿no?, para contribuyentes al RIF de continuar tributando. Por lo tanto, esos contribuyentes van a poder seguir aplicando este artículo 5E de la ley del IVA, aunque ya esté derogado de la ley respectiva. ¿Sale? Y que recuerden, lo único que regulaba era la opción o la posibilidad, perdón, de que estos contribuyentes presenten declaraciones bimestrales y no mensuales como el resto de los contribuyentes. Bien, en materia de prestación de servicios digitales, que recuerden está regulado en la ley del IVA, hay una reforma en el artículo 18D en el sentido de que este tipo de contribuyentes tienen, entre otras obligaciones, la de informar sobre el número de servicios u operaciones realizadas. Este tipo de información se presentaba hasta el 2021 de manera trimestral. Sin embargo, a partir del 2022, este tipo de información se va a presentar de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes al que corresponda la información. Recuerda que es la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas con los receptores ubicados en México, clasificadas por tipo de servicio y su precio, así como el número de receptores correspondientes, ¿no? Es decir, su número de clientes, ¿no? Entonces, esto que era, repito, se presentaba trimestral, ahora es mensual. Y derivado de esta reforma, esta fracción tercera del 18D de la ley del IVA, también se reforma el 18H bis de la ley, que es donde regula la sanción para aquellos contribuyentes que no cumplen con estas obligaciones, pues que será como sanción el bloqueo temporal de estos servicios. Ahora se modifica también para indicar que aquellos contribuyentes que incumplan con esta obligación de presentar esta declaración mensual se van a tener como sanción, repito, el bloqueo temporal de los servicios cuando el contribuyente omite presentar por 3 meses consecutivos esta declaración informativa, ¿no? Anteriormente la condición para la sanción, para el bloqueo, era de que cuando la obligación era trimestral,
pues de que se omitiera la presentación de 2 periodos, ¿no? Ahora es cuando omitas presentar esta declaración por 3 meses consecutivos. Esa será la sanción, ¿no? El bloqueo de los servicios digitales, ¿no? ¿Y cuál se va a realizar? Pues por los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones en México, ¿no? Y que va a estar bloqueado pues hasta el momento en que esta persona pues cumpla con esta omisión, ¿no? De no haber presentado por 3 meses consecutivos esta declaración informativa, ¿no? Entonces esta es la reforma en relación a plataformas digitales. Y la última reforma en materia de IVA, si mal no recuerdo, es esta, la del 21, en donde modifican el criterio para determinar cuándo la concesión del uso o goce temporal de un bien se realiza en territorio nacional. A partir del 2022 se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien en territorio nacional, pues cuando en este se realiza su uso o goce, con independencia del lugar de la entrega o bien de la celebración del acto jurídico que le dé origen. Ya le habíamos comentado, cuando estábamos comentando lo relativo a los actos no objeto, de que en el caso del uso o goce temporal de un bien se va a considerar realizado en territorio nacional cuando en este se lleva a cabo el uso o goce del mismo, sin importar dónde lo entregaron y sin importar dónde se celebró el acto jurídico, el contrato, por ejemplo, ¿no? Lo llevamos a cabo en el extranjero el contrato, la entrega del bien fue realizada en el extranjero, pero el bien lo usamos en México, es un acto gravado por la ley del IVA, porque se va a considerar que el acto se llevó a cabo dentro del territorio nacional. Hasta el 2021 el criterio no era el criterio era de que se va a considerar otorgado el uso goce dentro del territorio nacional, pues cuando el bien se entregaba aquí en territorio nacional. Entonces, la cuestión era de que la autoridad detectó que muchos contribuyentes realizaban la maniobra de que el bien se entregaba en el extranjero, aunque luego se usaba aquí en México, y con eso ya no se causaba el IVA porque se consideraba que no era realizado en territorio nacional al haberse entregado el bien en el extranjero, o sea, fuera de territorio nacional. Entonces era un truco para el cierto tipo de bienes, obviamente, ¿no? que son movibles, pues era un truco al que muchos acudían para darle la vuelta al IVA, de que pues aunque el bien lo usaban aquí, pero el bien me lo entregaron fuera de México y por lo tanto es un acto en objeto hasta el 2021 y no se causaba el IVA. Entonces, para taparle al contribuyente, por así decirlo, esta posibilidad, se reforma y ahora dicen, pues el criterio ahora ya es si el bien se usa aquí en México, es un acto grabado. No importa que te lo hayan entregado fuera, no importa que el contrato lo haya celebrado fuera de México, si el bien lo usas aquí en territorio nacional, es un acto objeto de la ley y por lo tanto es un acto grabado por la ley del IVA. ¿Sale? Esto es lo relativo a las reformas a la ley del IVA. Son todas las reformas que sufrió esta ley. Y ahora vamos a comentar las reformas, adecuaciones que se hicieron a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la del IEPS, en donde también tienen disposiciones que tratan de tapar o de establecer un candado a la actuación del contribuyente por medio de los cuales se evadía el pago del IEPS, ¿no? Y aquí, en este artículo 2 de la ley del IEPS, se establece esta disposición por medio de la cual tratan de combatir el contrabando de combustible. Y así se establece una facultad a favor de la autoridad aduanera o fiscal, cuando en ejercicio de sus facultades de comprobación detecta que la mercancía que se introduce o se pretende introducir al territorio nacional, pues se trata de un combustible automotriz, respecto del cual pues no se ha pagado el impuesto, o sea, el IEPS. Y entonces le dan la facultad a la autoridad para que aplique la cuota que corresponda, según el tipo de combustible de que se trate, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que sean procedentes. Entonces, la autoridad aduanera o fiscal, cualquiera de las dos, detecta al ejercer facultades de comprobación que esa mercancía que ya está aquí en México, o bien al momento de que se pretende introducir, es un combustible automotriz y sobre los cuales no se pagó el impuesto correspondiente al IEPS, la autoridad tiene la facultad de
determinar el impuesto y cobrarlo muy independiente a todo el proceso administrativo que pueda generar esta situación, incluso la actuación penal por el ilícito cometido, ¿no? Al introducir de manera indebida el combustible a territorio nacional. En relación con esto, en el mismo artículo 5 de la ley del IEPS, se adecua esto y también señala lo mismo, que cuando la autoridad detecte en ejercicio de sus facultades de comprobación la omisión del IEPS, en el caso de la enajenación de combustibles, dice que la autoridad, para efectos de la determinación del impuesto que se ha emitido, va a poder aplicar las cuotas que correspondan sin disminución alguna. ¿De acuerdo? Entonces, es una precisión que se hace para otorgarle seguridad jurídica al contribuyente y evidentemente otorgarle fuerza, fortaleza legal a la actuación de la autoridad en este tipo de casos, ¿no? De cuando detecta que en el caso de combustibles no se ha pagado el IEPS, la autoridad tenga el fundamento legal para poder llevar a cabo la determinación del impuesto respectivo. ¿Sale? Bien, en el caso de los marbetes que se le dieran a bebidas alcohólicas, pues para el 2022 se incluye el hecho de que también este marbete pueda ser electrónico. Hasta el 2021 solamente la disposición establecía la posibilidad de que sea, o regulaba, perdón, el marbete físico, ¿no? Pero pues al 2022 también el marbete puede ser electrónico, que va a estar representado pues por el folio que es autorizado y entregado por el SAT y que se va a adherir a las etiquetas o contraetiquetas de los envases. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar el marbete electrónico, que es un folio impreso del autorizado por el SAT y que va a estar adherido a las etiquetas o contraetiquetas, mientras que el marbete físico puede estar adherido en cualquier parte del envase, excepto la base, ¿no? Porque pues en la base no se ve. O bueno, solo tienes que voltear la botella, ¿no? Pero puede estar adherido en cualquier parte de la botella, el físico, pero el electrónico solamente en la etiqueta o en la contraetiqueta de los envases. ¿No? Entonces esta disposición es más que una adecuación, por así decirlo, al avance tecnológico, en donde ya también los marbetes pueden ser generados por medios electrónicos. En el 5D de la ley del IEPS se deroga este artículo 5D de la ley del IEPS, que es el equivalente al 5E de la ley del IVA, ya que también regulaba aquí la presentación de declaraciones bimestrales para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Entonces se deroga el artículo porque pues también ya sabemos que se derogó este régimen fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y entonces se deroga, pero igual va a continuar vigente su aplicación para quienes opten por continuar en el RIF durante todo el periodo legal de permanencia en este régimen, según el artículo 2, fracción 9 de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces tengan presente esto, ¿no? De que aunque se deroga el artículo, los que opten por seguir tributando en RIF van a poder seguir aplicando lo que disponía el mismo, y que recuerden, solo disponía el que pueden hacer sus declaraciones de manera bimestral. Bien, en materia de obligaciones de los contribuyentes del IEPS, en la fracción 14 del artículo 19 de la ley respectiva, se elimina la obligación para aquellos fabricantes, productores, envasadores e importadores de alcohol desnaturalizado y de mieles incristalizables de inscribirse en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas. Esta obligación, que por muchos años permaneció para este tipo de contribuyentes, que eran fabricantes, productores, envasadores o importadores de mieles incristalizables o de alcohol desnaturalizado, desaparece a partir del 2022. Y la razón que se da para que ya no tengan esta obligación estas personas es el hecho de que ni el alcohol desnaturalizado ni las mieles incristalizables son bebidas alcohólicas por sí mismos. El alcohol desnaturalizado incluso tiene otros usos en cuestiones de, se utiliza como material de curación, y por lo tanto no es un alcohol que sea para consumo humano.
mientras que en el caso de las mieles incristalizables, pues tampoco son bebidas alcohólicas por sí mismas, sino que se pueden utilizar para elaborar bebidas alcohólicas, o sea, es materia prima para elaborar bebidas alcohólicas, pero igual las mieles incristalizables pueden ser usadas como materia prima para otro tipo de productos, no solamente bebidas alcohólicas, y por lo tanto era, creo yo, indebido y lógico el que este tipo de personas estuvieran inscritas en un padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas, porque pues no se trata de productos que por sí mismo sean alcohólicos y para consumo, sean alcoholes, perdón, y para consumo humano, en el caso del alcohol desnaturalizado, ¿no? En el caso de las mieles, pues sí son utilizados como materia prima para producir bebidas alcohólicas, pero igual se utilizan para producir otro tipo de productos, ¿no? El caso es de que para el 2022 este tipo de personas ya no tienen obligación de inscribirse en este padrón de contribuyentes. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Bueno, en el caso de los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, recuerden que tienen la obligación de imprimir un código de seguridad en las cajetillas de cigarro, ¿no? Sin embargo, la disposición hasta el 2021 solo imponía esta obligación para cuando la presentación de los cigarros era en cajetillas. Pero pues actualmente los cigarros se pueden conseguir en una diversidad de presentaciones, no solamente en cajetillas, ¿no? Y entonces ahora para el 2022 se modifica la fracción 22 del artículo 19 de la ley del IEPS para incluir también pues a los estuches, a los empaques, las envolturas, dice, o cualquier otro objeto que contenga cigarros u otros tabacos labrados para su venta en México. Entonces ya no importa la presentación de los cigarros, cualquiera que sea su presentación deben de incluir un código de seguridad, el cual será generado y proporcionado por el SAT. También es otra modificación para el 2022, ya que hasta el 2021 esta impresión de este código de seguridad se suponía que debían ser proporcionados a través de proveedores, ¿no? Proveedores de servicios de impresión de códigos de seguridad que fueran previamente autorizados por el SAT. Y mientras estos proveedores operaban, el SAT era el que estaba generando estos códigos de seguridad, ¿no? Sin embargo, la cuestión es de que hasta esta fecha no había ningún proveedor autorizado por el SAT. Y entonces, al darse cuenta de esto, el SAT dijo, pues, ¿para qué mantenemos esta obligación si no hay ningún proveedor? No ha habido ninguno interesado en tramitar este registro como proveedor, y entonces, si ya de por sí el SAT está proporcionando estos códigos de seguridad, pues ya no seguimos así, por decirlo así, ¿no? Y entonces se elimina o se deroga de las disposiciones de la ley del IEPS la figura del proveedor de servicios de impresión de códigos de seguridad. Y ya se queda de que es el SAT el que los va a generar y proporcionar a este tipo de contribuyentes, ¿no? A los productores, a los fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, ¿no? El SAT les va a proporcionar los códigos de seguridad que deben de ser incorporados a las cajetillas, a los estuches, a los empaques, a las envolturas o cualquier otro objeto que contenga cigarros. ¿De acuerdo? Esta es la reforma en este tema. Y por último, en materia de IEPS nos encontramos con esto, ¿no? En el caso de las obligaciones de establecimiento de consumo final de bebidas alcohólicas. La fracción 18 del artículo 19 de la ley IEPS señala una obligación para todos aquellos contribuyentes que enajenan al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en ese mismo lugar o establecimiento en el que se enajena, y que es aquella de destruir, tienen la obligación de destruir los envases que contienen esas bebidas alcohólicas. Una vez que el cliente las consume y que obviamente dejan la bebida, dejan el envase, perdón, ahí en el establecimiento, entonces estos contribuyentes tienen la obligación de destruirlos, dice la disposición, inmediatamente después de que se haya agotado su contenido. Sin embargo, es una obligación que en la práctica no todos cumplen, por diversas razones.
Es decir, no todos los contribuyentes destruyen las envases de las bebidas alcohólicas una vez que el cliente los ha consumido. Y por lo tanto ahora le agregan el texto de que el SAT, a través de reglas de carácter general, podrá establecer casos en los que no será aplicable esta obligación de destruir los envases. Entonces habrá que estar pendiente de la disposición de la miscelánea fiscal, en donde nos van a dar a conocer a través de una regla en qué casos el contribuyente que enajena al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en ese mismo establecimiento o lugar, el que queda liberado de la obligación de destruir los envases de estas bebidas alcohólicas. ¿De acuerdo? Y se incorpora o se adiciona la fracción 24 a este artículo 19 de la ley IEPS para definir, o más bien hacer una lista meramente enunciativa, no limitativa de ninguna manera, de cuáles van a ser considerados como establecimientos de consumo final, en el caso de bebidas alcohólicas, nos estamos refiriendo. Perdón, me estoy confundiendo. Es la fracción 37 del artículo 3 de la ley del IVA. Es en la fracción 37 del artículo 3 de la ley del IVA, en donde nos dan esa lista enunciativa de qué establecimientos de consumo final de bebidas alcohólicas se trata, ¿no? Y aquí nos dice que van a ser, o se van a considerar como establecimientos de consumo final de bebidas alcohólicas, las cantinas, los bares, las cervecerías, los centros nocturnos, los cabarets, los restaurantes, los hoteles, centros sociales, discotecas, loncherías, fondas, kermeses, ferias, espectáculos, bailes públicos, salones, banquetes, casinos, y luego dice aquí, y todos aquellos en los que se realice la apertura de bebidas alcohólicas para su venta y consumo final. Entonces, como dije, es una lista meramente enunciativa, porque al final dice, y todos aquellos que no caen en la anterior lista, pero que se realice la apertura de bebidas alcohólicas para su consumo y venta, para su venta y consumo final ahí, serán considerados un establecimiento de consumo final. ¿Y por qué esta definición en esta fracción 37 del artículo 3? Porque también en la nueva fracción 24 del artículo 19 de la ley del IEPS se establece la obligación para ese tipo de establecimientos de realizar en presencia del consumidor la lectura a través de un dispositivo móvil del código QR del marbete que se encuentra adherido a los envases, o bien impreso en etiqueta o contraetiqueta, para el caso de los electrónicos. Pues de leer, de realizar la lectura de ese código QR. Entonces, cada vez que vayamos a una cantina, que vayamos a un bar, a una cervecería, a una fiesta, a un baile público, a un salón, a un restaurante, lo dije, ¿no? A un centro social, a una discoteca, en fin, a cualquier lugar en los que nos vendan bebidas alcohólicas para consumirlas ahí mismo, es una obligación para el establecimiento de que allí en presencia de nosotros, ahí al momento de darnos la botella, de leer el código QR a través de un dispositivo móvil. Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad de esta lectura? Pues de que nos aseguremos de que se trata de una bebida auténtica, legal, que no es una bebida ilegal, o que se trata de una bebida pirata con contenido quizás adulterado. Ese es el objetivo de esto. Sin embargo, en la práctica, no sé ustedes, pero yo lo veo como medio dificilón de cumplir, ¿no lo creen? El hecho de que cada vez que pidamos una botella o nos den una botella en cualquier establecimiento de bebida alcohólica, te lean ahí el código QR para que tú como consumidor te asegures de que se trata de una bebida legal, ¿no? No sé, en la práctica no sé cómo se vaya a dar esto, si todos los establecimientos lo vayan a hacer, no sé, ahí en la lonchería de doña Juanita, que vende ahí bebidas alcohólicas, no sé si doña Juanita vaya a leernos el código QR cada vez que nos destape una botella o nos venda una botella de bebida alcohólica, o en la fonda,
en cualquier lugar, lo que es para cualquier lugar, en donde se vendan bebidas alcohólicas, tienen esta obligación a partir del 2022. ¿Sale? Entonces ténganlo presente, ¿no? De que siempre que pidamos una bebida alcohólica en algún lugar, a partir del 2022 hay que pedirle a quien nos está dando la botella de que nos lea el QR, el código, pues para que nosotros nos aseguremos que es una bebida que no está adulterada, que es legal y demás, ¿no? ¿Sale? Y esto es la reforma al IEPS y a la ley del IVA, evidentemente, que ya hemos comentado, que sufran estas leyes a partir del año 2022. Espero que la plática les haya sido útil, que hayan aclarado las posibles dudas que hubieran podido tener sobre el tema. Y sin más por el momento me despido, esperándolos en la siguiente sesión, que recuerden que vamos a abordar en siguientes sesiones todo el contenido de la reforma fiscal 2022, ¿no? Hay módulos a donde vamos a abordar lo relativo al RIF y al régimen simplificado de confianza, a la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal de la federación, etcétera, ¿no? Todas las disposiciones que se han reformado para el 2022 los vamos a analizar en esta serie de sesiones. Por hoy es todo, agradezco mucho su asistencia y nos vemos entonces en la próxima.